Uno no sabe la necesidad que tiene de las tradiciones hasta que empieza a perderlas poco a poco. Ahora os cuento a lo que me refiero. Buenos días, este es el Triste Alegre Podcast del lunes 18 de agosto de 2025, el podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que podrían interesarte, de las cosas, en fin, que me apetece contarte. He hecho un pequeño hiato de 4 días, del que no avisé a los oyentes, del que no os avisé, porque, bueno, la idea de este podcast es que aunque intente ser cortito e intente ser periódico, en principio no va a ser diario, porque estoy convencido de que las circunstancias laborales y vitales lo van a hacer imposible. El hecho de que haya estado una semana sin grabar es que, bueno, pues he estado de visita, he estado de viaje en Córdoba. Como ya, bueno, muchos de mis oyentes sabéis, yo aunque vivo en Marbella desde el año 2010, mis orígenes son cordobeses, nací en esa ciudad y en ella prácticamente, bueno, he vivido toda mi vida hasta hace 15 años que me vine a Marbella por motivos laborales matrimoniales. Eh, la cuestión es que eh, cuando uno vuelve de viaje a Córdoba, pues se va dando cuenta de que cosas que tenía muy presentes, de que cosas que tenía muy cercanas, de que cosas que ocurrían siempre cuando se estaba en la ciudad en la que te has criado, pues ves cómo van desapareciendo, cómo van cambiando, cómo se van haciendo diferentes. Me consta que esto pasa en prácticamente todas las ciudades, que le pasa a toda la gente de más o menos mi edad, de que vamos perdiendo esos ciertos referentes culturales y ciertas cosas, y eso hace que nos vayamos acercando a la parte de la vida en la que ya la novedad no se disfruta tanto como novedad, sino que se busca que se busca lo reconocible, que se busca lo de siempre. Eh, Esto me ha ocurrido en este viaje con los cines de verano. Cines de verano me consta que hay en otros lugares y en muchísimas otras ciudades y muchísimos otros sitios. Eh, pero lo que tenía Córdoba con los cines de verano era algo, creo que especial. Creo que especial, lo sigue siendo especial, pero en esta última visita he notado como que algo se perdía. Os cuento un poco, en Córdoba cuando yo era niño, adolescente e incluso adulto ya bastante talludito, 20, 22, 23 años, eh, una de las cosas que se solía hacer en las noches de verano, como bien sabéis, noches extremadamente calurosas, es decir, noches en las que a lo mejor pues son 35 o 36 grados de calor lo que hace. Una de las cosas que se solía hacer era ir al cine de verano. En Córdoba en aquella época pues, recuerdo que había, creo que eran cinco cines de verano. Había 5 cines de verano. Eh, Porque había uno en la Plaza de la Magdalena, que era un edificio y en la terraza de aquel edificio estaba el cine de verano, el cine Magdalena. Fue de los primeros que se perdió. El resto pues están por el casco histórico de Córdoba, el Olimpia, el de Alicia, el Fonseca y el Coliseo San Andrés. Y son sitios muy especiales. Son sitios muy especiales porque realmente por ejemplo, el Coliseo de San Andrés es un patio de vecinos. Un patio de vecinos en el que alrededor pues hay gente que tiene sus pisos y en el centro del patio pues hay instalado un cine de verano. El otro te comentaban que era el más antiguo de España, este cine. Los otros pues, son enormes patios, enormes explanadas, en la que en la que hay una pantalla, se pone en silla, hay un albero
y hay una barra para consumir o para comprar. Y el plan estaba claro. A las 10 te ibas, a las 10 veías tu película y a las 12 pues muchas veces salíamos, nos tomábamos un helado y nos íbamos a casa. Normalmente había dos sesiones. La película se ponía dos veces, una a las 10 y otra a las 12 y en algunos casos más, más extraños, pues incluso se veía, eran distintas las películas y llegaba allá a las 10 y te iba a las 12 después de haber visto dos películas. En el interín de las películas, en el medio, pues se hacía un descanso para que la gente fuera a consumir al bar o a la barra, o simplemente pues, te llevabas tu consumición y para adelante. Y había películas que decíamos que eran de cine de verano, películas que pues, a lo mejor un poco menos sesudas, más de acción, más cómicas, que eran películas que entraban muy bien en el cine de verano. La cuestión en el cine de verano en Córdoba, con diferencia a otros que he visto luego, es que las películas eran y eran películas actuales. Eran películas que se estaban viendo en ese momento en la cartelera de los cines tradicionales. En otros sitios, por ejemplo, aquí en Marbella hay algún intento de hacer cine y te ponen películas de hace 4 o 5 años y no es lo mismo, claro. En Córdoba en el verano, pues esos cines entran a formar parte de la cartelera normal de la ciudad. Es decir, una película se ve en los cines, en los multicines típicos del centro comercial, pero se ve también en el cine de verano durante un par de días. El precio era mucho más popular de lo que es ahora. Yo recuerdo 3 euros, 3 euros y medio, ahora anda por 5. Y por lo que noto que la tradición, no sé si está muriendo, es por la poca gente que había en esta última visita. Yo llevaba mucho tiempo sin ir al cine de verano por varias razones, o porque no había coincidido en verano aquí, o porque los alojamientos donde nos hemos quedado estaban más lejanos del casco histórico, o por otro tipo de razones. Y en algún caso incluso porque durante un par de años los cines de verano estuvieron cerrados. Cerraron durante el COVID, cerraron el año pasado porque murió el propietario de todos los cines de los 5 cines de verano que existían. Y este año pues han vuelto a abrirse. El problema que existe es que estos locales son extremadamente codiciados por cierta parte de la ciudad pues para hacer otro tipo de negocio. Para hacer parking, para hacer... imaginaros cómo puede estar el parking en el centro histórico de Córdoba, pues unos locales de este tipo, unas instalaciones de este tipo son muy, muy deseadas y muy codiciadas. Y eso pues hace que estén sufriendo muchísimo el ataque de estos tiburones, de estos especuladores que intentan quedarse con ellos. Y la pena es que después, esta vez que hemos estado, que hemos podido ver un par de películas, Karate Kid Legends y Los Mortimer, pues fuera de la calidad mayor o menor de las películas, lo que he visto es que especialmente en la primera estaba prácticamente vacío. Yo no recordaba nunca, hasta en mi juventud y en mi madurez, no recordaba nunca los cines de verano tan vacíos. No los había visto nunca así. Y, hombre, da pena porque si encima de que se está intentando atacar de esta manera a su estabilidad y a su continuidad, encima la gente no va. Entiendo que el calor era tremendo, que hay muchas más posibilidades de quedarte fresquito en tu casa con el aire acondicionado, etcétera, pero no se hace sostenible. No se hace sostenible y no es que sea un cine normal, es que estamos hablando de algo que debería ser patrimonio cultural. Creo sinceramente que estos locales deberían tener cierto uso también en otras épocas del año, que no simplemente cerrarlos
desde octubre desde medio de septiembre hasta mediados de junio, porque claro, parece que en esta vida de capitalismo y de correr y de rapidez parece que no nos podemos permitir tener esos espacios cerrados durante tanto tiempo. Y finalmente entiendo que en un par de años se acabará perdiendo esto. Y es una pena porque se han pasado muchos momentos. Bueno, ahí se han visto muchas cosas, se han pasado muy buenos ratos. Y creo sinceramente que es una tradición que no se debe de perder. Y la reflexión es esa, pues la reflexión es que cuando yo tenía 22, 23 años, no me paraba a pensar en que lo que estaba viviendo era una parte integral de mi forma de pensar y de ver el mundo. Y ahora, pues me pueden poner otro tipo de cine con otro tipo de sensorial, con mesas en las butacas, etcétera. Pero para mí el cine sigue siendo en una gran parte el cine de verano. Nada más, nos escuchamos en el próximo día.